Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lo invitamos a un diálogo. Sabemos que está en proceso el tema de análisis de los documentos desclasificados tras el asesinato en el 2018, hace 6 años, de 3 colegas de diario El Comercio. Bueno, cuando se anuncia la entrega el último día por mandato de la Corte Constitucional, aquí hubo mandato de la Corte Constitucional que obligó a la entrega, nos hace acordar, y le voy a comentar, Mauricio lo sabe, tantas reuniones que hubo en ese momento, antes de que se conozca el asesinato. Recuerdo un par de reuniones solo para registro histórico, en una con directores de medios, en el Palacio de Gobierno, con el presidente de entonces, Lenín Moreno, el alto mando militar, el ministro de entonces, un señor que no sabía de seguridad absolutamente nada, el señor Patricio Zambrano, pero estaba allí en ese cargo, que pregunté al presidente y al ministro, por su intermedio, ¿dónde está el plan de seguridad que tenían ese momento? Y le dije al ministro Patricio Zambrano, me ofreció entregar ese plan, y el presidente le dijo al ministro, ¿y por qué no ha entregado? No, esta tarde le entrego a Miguel Rivadeneira. Hasta el día de hoy, Mauricio, hasta el día de hoy. A los 3 días, en el ECU 911, recordará Mauricio Alarcón, hubo el anuncio ya del asesinato. Le dije al presidente Moreno, entonces, presidente, el famoso plan que dispuso la entrega y que el ministro ofreció en la tarde de ese día en el Palacio de Gobierno entregar, nunca entregó. No hay plan, presidente. Claro, duró unos pocos días y lo sacó al ministro de Zambrano. Por cierto, con un premio, se fue de embajador a Francia. Esa es la realidad. Bueno, cuando se anuncia esta desclasificación, que ha comenzado a hacerlo profesionalmente, ¿Qué se puede aportar con la desclasificación de estos documentos en el asesinato de los 3 colegas del Comercio? Mauricio, buen día. Miguel, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Democracia de EXA. Son 6 años de impunidad. Son 6 años en los que la justicia ha avanzado muy poco. Se ha dicho que faltan piezas que permitan terminar la investigación, que permitan dar con los responsables, que permitan que las instituciones actúen, pues, de una forma bastante complicada, hay que decirlo. Hemos logrado que aparezca una de las piezas, con algo que creo que deberíamos tener en cuenta. La información nunca fue clasificada, Miguel. Y esa es una de las cuestiones que nos permiten concluir que deliberadamente se quiso ocultar información. ¿Quién sabe por responsabilidades de quién? ¿Quién sabe por qué información y qué datos conste ahí? Porque lo cierto es que en el proceso que iniciamos y concluimos ante la Corte Constitucional, las instituciones del Estado vinculadas al COSEPE jamás pudieron aportar un solo documento que formalice la situación de clasificada de la información contenida en dichas actas. Si tú revisas la sentencia de la Corte Constitucional, precisamente el último punto es un llamado de atención. Porque tú no puedes salir y decir, no, esto no está disponible para nadie porque es clasificado, sin cumplir con el procedimiento que corresponde. Así es que, bueno, sí, la Corte Constitucional ha desclasificado, entre comillas, la información. Es ya información pública, Miguel. Y sobre todo, como tú lo has dicho, está siendo evaluada por sus receptores, los familiares que iniciaron este proceso y que lo van a continuar hasta las últimas consecuencias, junto a su equipo jurídico. Esperamos hasta el día de mañana poder tener ya una posición oficial respecto a lo recibido la semana pasada,
que será no solo dada a conocer de forma pública, sino particularmente a la Corte Constitucional, conforme lo establece la propia sentencia. ¿Qué se puede aportar? ¿Hubo quizás negligencia en la entrega? Fue una hora aciaga para el Ecuador. Recuerdo incluso cuando cuestionábamos un jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas Ecuatorianas que desde su oficina quería dirigir esto, lo cual era absolutamente inadmisible. ¿Hubo negligencia quizás en esto? Eso es lo que deberá, esperemos, aportar la información, Miguel. Ver la forma en la que se manejó por parte del Estado los procesos de decisión claves respecto del secuestro y posterior asesinato de nuestros colegas del comercio. Insisto, algo debe haber ahí y no quiero adelantarme a ello sin hacer pública mañana la posición oficial como para que haya existido tanto interés en ocultar la información. Yo creo que estará, como digo, no solo a disposición nuestra, porque ya es información desclasificada, es información pública, sino de ustedes, de los ciudadanos en general, para que puedan revisar y pues sacar incluso, Miguel, sus propias conclusiones. Lo cierto es que esa época tan dura, el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, debía manejarse con total y absoluta transparencia, con total y absoluta responsabilidad, teniendo en cuenta que derechos y libertades fundamentales estaban de por medio, con conexión directa con la ciudadanía, con disposiciones claras, con planes claros, de tal forma que el Estado, como le corresponde, siendo el principal garante de los derechos fundamentales, haga todo lo que esté a su alcance porque estos, respecto de las víctimas, sean respetados, ¿no? Ahora sabremos si es que eso efectivamente sucedió. En ese sentido, creo, como ya lo hemos dicho, al final, y esto no es ningún mérito del gobierno nacional, porque se ha logrado a través de una acción de desclasificación ante la Corte Constitucional, se ha podido acceder a estos documentos que fueron ofrecidos, Miguel, como tú recordarás, en el gobierno de Lenín Moreno, fueron ofrecidos en el gobierno de Guillermo Lasso, y precisamente ante esa reiterada negativa, donde únicamente decían que desclasificarían la información para quedar bien ante los medios de comunicación, se inició esta acción y pues ahora con la sentencia se ha obtenido finalmente lo que se buscaba, una pieza más, insisto, en este camino para lograr justicia de un caso que lleva 6 años en la impunidad. ¿Cuánto pudiera contribuir estos documentos reservados, secretos, en la búsqueda de la verdad y que termine la impunidad 6 años después? Ojalá que contribuya mucho, Miguel, porque no te olvides que la Fiscalía, en su investigación, decía que faltaban piezas entre esas de estas cosas, que la Fiscalía decía no le entregaban la información, que por eso no podía terminar de cerrar la investigación. Pues ahora ya está la información, nos encargaremos en los próximos días de que llegue a quienes corresponda, más allá de que ya es un documento público. Y como digo, al menos para nosotros, la esperanza de que sea la pieza que faltaba para que se pueda proceder. No puede ser posible, Miguel, que 6 años después la parte más pequeña de la justicia haya llegado por un sistema que no es el nuestro. Los únicos que han logrado algo al respecto han sido las autoridades colombianas y aún así, tú sabes, hay un proceso pendiente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Generó, acuérdate tú, una misión, la activación de un mecanismo, un informe especial, el cual seguimos vigilando, monitoreando, manteniendo actualizado. Así es que ojalá, como digo, esto aporte suficiente información para que finalmente la justicia pueda hacer lo que corresponda. No puede ser que 6 años después, en un tema tan importante, no se haya logrado justicia. Claro, por cierto, por lo que señala el doctor Mauricio Alarcón, en el ámbito del sistema interamericano toma sus años. Vemos los pronunciamientos que se dan, sí, años después, a veces décadas. ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Y con la información, digo un interrogante sin tener sustento del contenido, ¿qué sucede si esa información desclasificada no aporta
al esclarecimiento. Bueno, partamos de ¿Cuánto tiempo? Y partamos, yo te digo, en estricto sentido, Miguel, recordarás tú, que si estamos en el estado en el que estamos respecto del sistema interamericano de derechos humanos es porque en su momento se obtuvo medidas cautelares, se logró esta misión especial con el apoyo de organizaciones que trabajan en la libertad de expresión y en la libertad de prensa. Se activó el mecanismo, se establecieron muchos informes, hasta el informe final, que es respecto del cual se hace seguimiento, pero formalmente aún no hay un caso. El proceso judicial en Ecuador permanece abierto. Llegará el momento en que, como hemos conversado con los familiares, si no hay justicia en Ecuador, habrá que acudir a instancias internacionales, como en tantos otros casos en que los derechos y libertades fundamentales son violados directamente por el Estado y permanecen en eterna impunidad. Pero en este momento, de nuevo, ojalá la información que viene de esas actas, esos audios y la transcripción de los mismos, arroje alguna luz dentro de las investigaciones, de tal forma que la Fiscalía pueda cerrar la etapa que corresponde y avanzar en la búsqueda de justicia. De nuestra parte, como hemos conversado con los familiares, con Galo, con Ricardo, con Cristian, con Patricio, esto no termina ahí. Se seguirán activando todos los caminos que sean necesarios hasta alcanzar justicia, sea aquí, sea afuera. Ya es un asunto en el que, además, alcanzar justicia es mantener vivo un sistema de derechos y libertades en Ecuador. Porque hay libertades en riesgo aún, Miguel. La libertad de expresión, la libertad de prensa. No hay garantías para el ejercicio periodístico. La semana pasada, en un congreso internacional que coorganizamos con la Fundación Konrad Adenauer, con Fundamedios, con la Universidad de Hemisferios, escuchábamos precisamente de Fundamedios el hecho de que algo tan básico como el presupuesto para mantener un mecanismo de protección no es asignado. Queda en la palabra, queda de adorno en la ley o en el reglamento o en el acuerdo ministerial. Pero en la práctica, claro, tuvimos que lamentar hace 6 años el asesinato de los miembros de un equipo periodístico. Pero tan grave es tener que lamentar aún periodistas que salen del país buscando exilio y protección en otros países, porque aquí podrían correr la misma suerte que los colegas del comercio. Y ese tipo de cuestiones son las que tienen que parar de una u otra forma. Y sí, la justicia en este caso en específico puede ayudar, de nuevo, no solo a que se haga lo que corresponde respecto de las víctimas, sino a mejorar el sistema de garantía de libertad de expresión en Ecuador. Pues esperemos que así efectivamente lo sea. Por cierto, en el ámbito nacional se necesitan las pruebas, los documentos, los elementos de convicción que lleve a buscar justicia y no que se mantenga en impunidad. Y en lo internacional, Mauricio, para desarrollarlo, ¿cuál ha sido el camino en el Ecuador? 10, 15, 20 años después, ¿sí? Sanción al Estado ecuatoriano, que lastimosamente ni siquiera se hace juicio de repetición. Artículo 11 de la Constitución. Repetir los juicios a los responsables, no pasa nada. Tú lo has dicho, Miguel, y mira, llevar un caso particularmente ante el sistema interamericano toma mucho tiempo. 10, 12 años en promedio. Son extraordinarias las condiciones que permiten que un caso sea ventilado ante todo el sistema, comisión y corte, en menos tiempo, como sucedió con el caso del Universo. Generalmente es más de 10 años llevar a cabo todas las etapas, porque lamentablemente en nuestra región la situación de los derechos y libertades fundamentales corre riesgo permanente. Vive violaciones permanentemente. El Estado no garantiza estos derechos respecto a los ciudadanos, entonces la carga que llega al sistema interamericano es muchísimo mayor que la que llegaba hace unos años y que permitía que en menos tiempo pueda ser evacuado un tema, ¿no? Pero creo que la clave está en lo que tú dices. ¿Por qué ir al sistema interamericano?
Porque aquí no hay justicia garantizada. Porque la podredumbre y la metástasis de la que nos habla la Fiscalía está en todo nivel. Porque aquí no se hace justicia, aquí se venden las sentencias, se les pone precio. Claro, hay excepciones, hay jueces que hacen bien su trabajo y por ello también son amenazados y por ello también son trasladados y demás cuestiones que ocurren al interior de la justicia. Pero las denuncias de lo que se sigue conociendo a propósito de investigaciones es apenas la punta del iceberg, Miguel. Si aquí hubiera justicia, no tendríamos que recurrir a los sistemas internacionales. Y no hablo solo por este caso, sino por tantos otros que no han recibido justicia. Y llegar allá, claro, termina, como tú dices, en una sanción al Estado. Porque el Estado es el responsable de garantizar derechos y libertades para los ciudadanos. ¿Y quién paga las consecuencias? El Estado está representado, ha tenido autoridades. Ahí sí el Estado somos todos, Miguel. El Estado somos tú, yo y nuestra audiencia. Entonces, cuando vienen las indemnizaciones, ¿de dónde salen? De nuestra plata. No importa si es $1,000 o 200,000 o 2 millones, sale de nuestra plata. Y no se activa lo que tú dices, esa responsabilidad última de quien no hizo justicia y que debería asumir la consecuencia de aquello. No, todos pagamos la irresponsabilidad de unos pocos. Y la repetición en este país canta y baila desde que se consagró normativamente. Y sigue la impunidad. Y sigue la impunidad. Así es que creo que hay que seguir trabajando, Miguel. Yo confío que no es solo cuestión ni de este caso, ni del equipo jurídico que ha acompañado a nuestros colegas Ricardo Galo, Patricio, Cristian. Los casos son innumerables. Los centros de derechos humanos, los estudios jurídicos verdaderamente comprometidos con los derechos y libertades fundamentales existen. Y yo creo que el que todos sigamos ahí, trabajando y empujando por alcanzar justicia, más allá de traer resultados concretos para el caso en específico, trae beneficios para el país entero. Vuelvo a la inquietud de los familiares de los 3 colegas del comercio. Y si estos documentos para la justicia, para la investigación penal, no aportan, no esclarecen, ¿en qué va a quedar esto? Bueno, tenemos alternativas por un lado, por otro, opciones que serán evaluadas, si es que efectivamente esto no aporta. Como tú sabes, Miguel, hay varios frentes abiertos, nacional e internacionalmente, y mira que esto, incluso debo decirlo como lo he dicho públicamente, empezó de la mano de las clínicas jurídicas de la Universidad San Francisco, por eso mencionaba el tema de los centros de derechos humanos, terminó con un resultado positivo y favorable. En este país se cuentan con los dedos de una mano las acciones de desclasificación de información. Haber intentado esto y haber logrado un resultado positivo era una de las opciones que se buscaba y que en este caso se ha logrado, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es una pieza de las que faltan. Si esta pieza ayuda a que se progresen las investigaciones y se procese a los responsables y se alcance justicia, pues en buena hora. Tampoco es que con ello nos vamos a quedar tranquilos. Como te digo, hay un caso internacional, hay actualizaciones que hacer a la Comisión Interamericana. Pero si no, en palabras de nuestro querido Galito mismo, si hemos tenido que esperar 6 años para esto, pues esperaremos el tiempo que sea necesario y llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias para lograr justicia. Ahora, en lo práctico, si se ha esperado tanto tiempo, entregan los documentos, y si no hay aportes, supongamos, porque esto está en proceso de análisis, si no hay aportes, la pregunta es, del común de los mortales, si no hay aportes nuevos, si no hay esclarecimiento, ¿por qué demoraron tanto? ¿O no están entregando completo? ¿Por qué ocultaron la información? No, mira, yo por eso digo, Miguel, no me quiero adelantar al tema. Creo que alguna luz arrojarán estos documentos que están siendo analizados hasta el día de mañana, pero al detalle y con lupa. Porque si no es incomprensible el que durante todo este tiempo, indebidamente clasificados, hayan formado parte del círculo de opacidad que en muchos casos caracteriza al Estado ecuatoriano.
¿Qué interés hay en ocultar información? No basta, te repito, para mí es muy importante que la Corte lo haya reconocido. No basta con decir es información clasificada, sino que tú tienes que mostrar la clasificación propiamente dicha. Y eso es algo que tú tienes una copia de la sentencia a la mano. En el último punto queda claro, nunca se hizo. Acá no voy a calificar la participación de los representantes del Estado ecuatoriano, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, en la audiencia que tuvimos ante la Corte Constitucional. Creo que cada cual sabrá el resultado de su trabajo, pero lo cierto es que la Corte hace ese llamado de atención que me parece fundamental. Aquí usted no puede negar información pública argumentando que es clasificada, sin mostrar la clasificación, sin decir aquí está la razón de la clasificación. Asesinatos. Y estando de por medio, y eso, gracias Miguel por traerlo a colación, más aún cuando la Constitución es clara. Y se dice que en ningún caso vinculado a temas de derechos humanos hay clasificación o reserva que valga. La información va a estar disponible, porque precisamente lo que se busca con eso, que más allá de lo que dice la Constitución es un principio, un estándar internacional, busca allanar el camino para que se alcance justicia, pues, ni más ni menos. Le comprometo a Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una vez que haya todos los elementos para hablar, pero no quiero que se vaya sin responderme. También hace el Observatorio Legislativo. ¿Cuánto ha cambiado? Que una alta popularidad de la Asamblea, que ha aprobado varios proyectos de ley. ¿Acaso fueron de su iniciativa o represados, empolvados y que han aprobado? Bueno, en las próximas horas, Miguel, haremos público, aunque a algunos les cause escozor, el informe anual del trabajo de la Asamblea Nacional. Lo venimos haciendo desde hace una década, hasta más de una década, en el que se muestran datos, no juicios de valor, la información de la propia Asamblea Nacional. Se molestan, se enojan, pero ahí están las cifras de quienes asisten, quienes cumplen con el mandato de la ciudadanía, quienes cuando se van a ausentar encargan su curul y permiten que su suplente sea principalizado, quienes presentan proyectos de ley, quienes hacen pedidos de información, quienes trabajan en definitiva y quienes no lo hacen, que en un órgano tan representativo de nuestra ecuatorianidad, con 137 personas, los hay del un lado y los hay del otro. Pero en general te diría mucho pendiente por parte de la Asamblea Nacional, aún proyectos de ley que llevan años represados en la discusión, claro, proyectos aprobados durante estos poco más de 6 meses en funciones, pero proyectos que ya estaban muy avanzados en la discusión. Es gracioso que digan, no, ya está aprobado el proyecto cuando se venía discutiendo en el periodo pasado y lo único que faltaba era votarlo en definitiva. Pero ahí está. Yo creo que la ciudadanía es lo suficientemente sabia e inteligente para poner cada cosa en su lugar. Y esa asamblea que inició con mucha popularidad, credibilidad y esperanza, más que confianza, de los ecuatorianos, ha venido demostrando que podía haber hecho las cosas mejor, pero lamentablemente en muchos temas no lo ha hecho. Sin tomar en cuenta la diferencia entre la cantidad y la calidad. Se puede exhibir un número de aprobados proyectos y vamos a la calidad. ¿Qué quiere decir? Sin siquiera entrar en eso. Y tú lo mencionas, Miguel, pero ¿qué pasó con esas reformas al Código Orgánico Integral Penal que eran necesarias para mejorar los temas de seguridad, que incluso muchos de los temas podían haber sido aprobados oportunamente y dejados sin piso, por decirlo de alguna manera, la consulta popular del 21 de abril? Introdujeron un caballo de Troya, pues. Cambiemos la cuestión del recurso de nulidad para ver si por ahí me traigo de vuelta a cierto personaje que se cataloga solito de perseguido político. Entonces metamos ese caballo de Troya. ¿Qué pasó? Dinamitado el tema. Y a que veas tú que los caballos de Troya no vienen solo de esos sectores políticos. Mira lo que está pasando con la ley de movilidad humana, las reformas de dicha ley. El caballo de Troya es meter en la última página bajar la edad de los embajadores. Para bajar la edad de los embajadores y cumplir un capricho de designar a una persona cercana al presidente embajadora en una embajada en específico. Esos son los caballos de Troya. Una embajada muy representativa. Y mucha gente dice, pero las reformas de la ley de movilidad humana son importantes. Sí, ya 2 veces se ha postergado el cierre del segundo debate.
la votación definitiva. ¿Por qué? Por ese caballito de Troya, porque te meten de agache disposiciones, como se dice coloquialmente, por si pasan, para cumplir intereses específicos. Porque aquí muchas veces no se legisla pensando en el país, Miguel. Se legisla para intereses particulares. El conflicto de interés está ahí. También ocurre en la Asamblea Nacional, no solo en el Ejecutivo, con lo que ha pasado con el caso Alón. Y lo que demandamos como ciudadanos es una asamblea responsable, una asamblea que responda a las demandas de los ecuatorianos. Mira lo que ha sucedido en los últimos días. Esas declaraciones de la Comisión de Fiscalización, en retarle a la fiscal general y decirle, puede ser que coincida su juicio político en la comisión con las audiencias del caso Metástasis. Usted escoja. Claro, deje la persecución a la delincuencia política y venga a la asamblea. Con ello? Ahí, de nuevo, Miguel, y acá no necesitamos ponerle nombre a nadie, ni mucho menos. Se ve qué es lo que busca la Asamblea Nacional. Porque tan impresentable es eso de retarle a la fiscal, como salir siendo autoridad de la Asamblea a poner las manos al fuego porque yo conozco a la familia del presidente. Ese tipo de cuestiones no deberían suceder en el máximo órgano de representación de los ecuatorianos. Y te digo, se molestan por declaraciones como estas porque están pendientes de lo que decimos en los medios de comunicación y después nos vetan, nos prohíben el acceso a la Asamblea Nacional, nos niegan comisiones generales. Pero honestamente hay que hablar, hay que decir las cosas. Porque aquí, cuando los ecuatorianos estamos preocupados de que no nos maten, de seguir teniendo trabajo o de no tener que caer en círculos de corrupción para recibir un servicio público, totalmente comprensible que todos no estén pendientes de lo que ocurre en la política nacional. Aquí, en estos espacios y del trabajo de organizaciones de la sociedad civil como la que me honro en dirigir, nos encargaremos de seguir dando información para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones y sobre todo de cara a un proceso electoral en febrero del 25, sepan, como he dicho, poner cada cosa en su lugar, porque para esa época aparecerán con su mejor sonrisa a decir que han hecho un trabajo impecable y que les favorezcan con el voto, pero cada uno sabrá si es que efectivamente se lo merece. A propósito de lo que dice el doctor Mauricio Alarcón, bueno, el tema del juicio político de la fiscal general no pudiera caer una inquietud, incluso en una obstrucción a la justicia, como dice, recuerdo el artículo 270 del COIP, 271, numeral 3. Yo no soy obstruir penalista. A la justicia. Yo no soy penalista, pero he leído ya comentarios de varios expertos en derecho penal diciendo, cuidado, caen en un delito de obstrucción a la justicia. Y yo creo que ellos saben muchísimo más que cualquiera de nosotros que podemos ser abogados, pero no estamos especializados en el tema. Y si es el caso, pues que la justicia actúe. No hay como ser irresponsables, Miguel. Hay investigaciones en marcha, hay procesos en marcha. Hay que reconocer, más allá de las críticas que tú sabes, también hemos tenido con la Fiscalía, el trabajo que está hecho en los últimos casos. Y pues ojalá lleguen a donde corresponde, a la sanción. Y que no sean más bien cuestiones que por malos manejos en el sistema de justicia terminen en impunidad. Que no haya metida de mano política en este tipo de cuestiones que no lo necesita. Qué difícil, ¿no? Mientras la fiscal en estos casos se ha empeñado en combatir a la delincuencia organizada, en la Asamblea Nacional cuestionando esas tareas, abogando por un sentenciado que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas. Bueno, tratando de cambiar la ley para ello, tratando de presionar políticamente a las autoridades para ello. Por eso es que hay que estar muy pendientes, Miguel, no solo de esto, sino también de otros asuntos que están ahí y que muchas veces, insisto, por tanta cuestión que sale en la coyuntura, nos olvidamos. El concurso para renovar fiscal debe empezar en agosto de este año. Julio-agosto de este año ya debe arrancar. El mandato de la fiscal termina en abril del próximo año. Hay una judicatura que debe ser renovada. No solo se debe entregar titulares a este pequeño bache de tiempo que quedó a propósito de los escándalos, sino que la judicatura ya tiene que ser renovada el próximo año. Claro. Ese proceso también tiene que empezar en este. Mira lo que está pasando con la Defensoría Pública. Mira lo que está pasando con el concurso
de renovación de la Corte Nacional de Justicia. Porque seguimos con jueces prorrogados, jueces temporales, autoridades encargadas, otras subrogantes. Esa inestabilidad muchas veces tiene un objetivo: pescar a río revuelto para garantizar impunidad. Por ello es que hay que estar muy pendientes, no solo de aquello que sale permanentemente en medios de comunicación, sino también de aquello que permanece bien tapadito y que va moviéndose lentamente de cara a lo que significa garantizar impunidad. Hay que dormir despierto, Mauricio. Con un ojo abierto, decía mi abuelito. Ya, bien. Bueno, pendiente de los informes. Sí. Mauricio. Y como te digo, Miguel, seguimos trabajando en la revisión de la documentación y habrá un pronunciamiento público que además será entregado a la Corte Constitucional siguiendo lo dicho por la sentencia, de tal forma que en los próximos días no solo todos puedan acceder a la información, sino que todos sepan la posición de los familiares de Paul, Efraín y Javier en este durísimo camino para alcanzar justicia. Muchas gracias al doctor Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y con esto cerramos